Todos están a favor de que todos los asesinatos deberían ser resueltos. ¿O no? En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Gary Devor. Gary Devor nació el 17 de septiembre del año 1941 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. A finales de los años 60 comenzó su carrera como escritor. Empezó trabajando en programas como Chuck Berry's The Newlywed Gamer, The Steve Allen Show y Tempo. En el año 1969 se casó con la cantante de jazz Maria Cole, pero en 1978 se divorció. Unos años después, en 1981, se casó con la actriz Sandy Newton. Esta relación duró poco tiempo, solo 4 años. En 1992 se divorció y en 1996 se volvió a casar, esta vez con la actriz Wendy Oates. Gary trabajó en películas importantes como Dogs of War, la cual tiene como protagonista al actor Christopher Walken. También trabajó en Raw Deal con Arnold Schwarzenegger y en Backroads con Sally Fields. Gary había sentido que se bloqueaba al escribir, entonces cambió su entorno. Se recluyó en su casa en Santa Fe, Nuevo México. Tal vez de esa forma, nuevas ideas le llegarían a su mente. Y así fue. Gary había empezado a trabajar en un nuevo guión, uno para una película que se llamaría The Big Steal, El Gran Robo. El 26 de junio de 1997, cuando finalmente terminó el guión, decidió volver a su casa en Santa Bárbara, California, donde estaba su esposa. El trayecto lo haría manejando su Ford Explorer. Durante ese viaje, Gary habló con Wendy. Ella lo había llamado 3 veces sin éxito. Esto lo había hecho aproximadamente a la 1 de la mañana, cuando a Wendy le llamó la atención que Gary no llegara. Después de estas 3 llamadas en las cuales Wendy no se pudo comunicar, Gary la llamó a ella. En esa llamada Gary no fue muy claro sobre su ubicación, pero finalizó la conversación diciendo «te veo en un rato». Pero Gary nunca llegó a su casa. Su desaparición fue denunciada y se inició una búsqueda por todos lados. Se pensó que tal vez podría haber tenido un accidente, así que se buscó por los hospitales, pero no se lo pudo encontrar. Pronto se puso una recompensa bastante alta, de $100.000. Parecía que Gary había desaparecido en el aire, sin testigos, camino hacia su casa, algo muy difícil de imaginar. Fueron pasando las semanas y se empezaba a hacer un paralelismo con lo que se sabía sobre la historia de su último guión que había escrito. En El Gran Robo, el protagonista simulaba su propia desaparición tras robar un banco. Dónde se encontraba Gary era un misterio, hasta que tras un año de búsquedas, donde hubo detectives privados incluidos y miles de carteles repartidos y pegados con su cara, donde se podía ver la gran recompensa por información, finalmente su cadáver fue encontrado a principios de julio del año 1998. Estaba dentro de su vehículo Ford Explorer, el cual se encontraba en el fondo de un embalse en California. Se manejaron 2 teorías. La primera, la de un suicidio, y la segunda, la de un accidente. Pero había varias cosas que no encajaban con ninguna de estas 2 posibilidades. Para empezar, no se pudo encontrar su portátil donde estaba el guión del Gran Robo. Gary llevaba consigo un arma, la cual también desapareció. Pero aún había un detalle más difícil de explicar. Las manos de Gary habían sido cortadas y habían desaparecido. El misterio aumentó más cuando Wendy, su esposa, se presentó en una entrevista donde contó lo último que sabía de su esposo. En esta entrevista, mencionó que Gary para su guión había estado investigando sobre la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos, donde se derrocó a Noriega y se blanqueó grandes cantidades de dinero. Esta investigación la había estado haciendo porque era en el contexto en el cual se desarrollaba el guión que estaba escribiendo, y según Wendy, Gary se encontraba un tanto inquieto
por ciertas cosas que había descubierto. Algo que también comentó Wendy es que le había llamado la atención la comunicación que había tenido con Gary mientras él viajaba. Ella recordaba que cuando le preguntó cuánto tardaría en llegar, él le respondió vagamente, algo que no era típico de él. También, como mencioné, ella lo había llamado 3 veces sin éxito y él luego le devolvió la llamada. La primera pregunta que le hizo a Wendy fue si ella lo había llamado, algo que también le pareció extraño porque por lo general, cuando él no atendía, le decía que no lo había podido hacer por estar ocupado en otra cosa. Y otra pregunta de Wendy con una respuesta extraña por parte de Gary fue cuando ella le consultó si estaba cansado, y él le respondió que no, que estaba soltando pura adrenalina. Esas no eran frases típicas de él. Wendy, después de lo ocurrido, estaba segura que Gary no estaba solo durante esa llamada. Pero no solo la percepción de Wendy es lo que hace más extraño este caso. La autopsia de Gary no mostró que tuviera fracturas en la columna ni en el cráneo. Entonces, si hubiese tenido un accidente, podría haber salido del vehículo por su cuenta. Era un gran nadador y podría haber llegado hasta la orilla. Sobre el suicidio, todos quienes lo conocían lo descartan. Gary se había casado hacía relativamente poco, estaba finalizando un nuevo guión, tenía proyectos y era exitoso. No había señal alguna de depresión o algo que lo podría haber llevado a tomar esa decisión. Otro detalle importante de mencionar es que el lugar donde el vehículo fue hallado había sido investigado al poco tiempo de la desaparición de Gary, pero no se había encontrado nada. Y si esto no es suficientemente extraño, se llegó a la conclusión de que para que el vehículo estuviera donde se encontró, Gary tendría que haber manejado casi 5 kilómetros en el sentido contrario al tráfico. Un libro que investiga los últimos momentos de Gary, llamado El escritor sin manos, publicado en el año 2014, posteriormente fue convertido en un documental en el año 2017. En el documental se afirma que agentes del gobierno ingresaron en la casa de Gary buscando información del guión que estaba escribiendo algunos días después de su desaparición. Al parecer Gary tenía contactos con militares, habría trabajado en una base aérea y también tenía contactos en la oficina de la CIA de Hollywood. Este documental también trata de demostrar cómo el poder político y militar de Estados Unidos influyen sobre el entretenimiento que se produce en Hollywood. Es muy posible que todos los misterios de este caso nunca se resuelvan. ¿Qué pasó con sus manos? ¿Qué pasó con el guión? ¿Qué era lo que había descubierto? Porque para conveniencia de algunos, tal como menciona el póster del documental, algunos asesinatos deberían quedarse sin resolver. Y antes de finalizar, podemos agregar un último detalle. El documental tardó años en estrenarse, por más que llevaba un buen tiempo ya rodado. El motivo de esta demora fue porque el publicista de Gary, llamado Michael Sands, murió atragantado en un supermercado de Los Ángeles al probar un trozo de carne. Extraña y casual fatalidad, o su muerte está relacionada de alguna forma al extraño final de Gary. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.